Ahora sí, buenas tardes compañeros. Vamos a, perdón, lo voy a proyectar aquí directo los ejercicios por la compu. A ver si yo creo que se puede ver nomás. Si hay algún problema, alguna duda, consulta, me avisan, levantan la manito, hacen alguna señal para que paremos. Ya, a ver, el tema que estamos, bueno, que nos toca hacer ahora es el máximos y mínimos relativos. Bueno, el tema de máximos y mínimos es básicamente lo que hemos hecho también en cálculo uno. En cálculo uno hemos hecho... ¿Está en audio, no? Sí. En cálculo uno hemos hecho eh, máximos y mínimos de la función, lo que llamamos también puntos críticos, máximos locales, mínimos locales. Entonces, es básicamente el mismo concepto. El máximo y mínimo se produce cuando la función se hace cero. Digo, cuando la derivada de la función se hace cero, pero cuando son de varias variables, entonces necesitamos que en cada dirección, tanto en el x y en el y, se haga cero, nuestra derivada. Pero a partir de eso aparecen tres tipos de punto crítico. Nosotros conocemos el máximo y el mínimo, pero acá aparece un punto especial también que es el punto silla. Vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo podemos nosotros caracterizar pero si es máximo o mínimo? Habíamos visto, creo que, ahí está. Habíamos visto que cuando nosotros sacamos la derivada, le igualamos a cero y despejamos un x y un y para hallar los valores. Reemplazábamos el valor en la segunda derivada, en la derivada de segundo orden. Y veíamos si era positivo o negativo. Si era positivo era un mínimo y si era negativo era un máximo. ¿Ya? Entonces, pero ahora para derivadas de más variables, cuando tenemos x, y, puede haber z, u, digamos, para más variables, entonces necesitamos armar el determinante hessiano, la matriz del hessiano. ¿Ya? El hessiano para 2 por 2 es sencillo, es con derivada de doble de x, de y, aquí en la diagonal de x y y. Aunque cuando se deriva respecto de x y de y x es la misma, ¿no? Mira, ¿ya? Entonces, acá z de xy o z de yx se puede colocar, no hay problema porque es la misma cuando la función es continua. Eh, lo, lo que nos interesa acá es el resultado de este hessiano. El hessiano es un determinante, entonces se calcula como un determinante. Si al resolver este determinante tenemos un valor mayor a cero o positivo, entonces tiene un valor extremo, vale decir, si tiene un máximo o un mínimo. Si es que sale negativo, ese resultado nos da un punto de silla. Ahorita vamos a explicar qué es el punto de silla. Y por último, si es que sale igual a cero, el criterio del hessiano no nos puede resolver el problema. O sea, no podemos entender claramente qué punto es, si es un valor máximo, mínimo o un punto de silla. Entonces, eso pasa cuando es igual a cero. Cuando es mayor a cero, tenemos o máximo o mínimo. Pero cuando es menor a cero, tenemos punto silla. Ya, esas tres opciones tenemos para el hessiano. En este caso nos explica, ¿no? Cuando es mayor a cero, entonces tenemos un valor extremo y nosotros queremos saber si es máximo o mínimo. Entonces revisamos la variable segunda respecto de x. También puede ser la que es respecto de y. ¿Ya? Si es que la respecto de x es positiva, entonces se tiene un valor mínimo o un extremo mínimo. ¿Ya? Y si se tiene un valor negativo, o sea, si es menor a cero, entonces tiene un valor máximo. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de funciones, aquí graficaditos, de esta función que está acá, de x cuadrado más 2x más y cuadrado más 2. Esta es su gráfica, en x, en y y en z. Y podemos observar que esta función tiene un punto que es menor a todos los demás. Ya este punto lo llamamos el mínimo. De esta función solamente tiene un mínimo. ¿Ya? Es el punto que es más bajo de toda la función. En este caso la función no presenta máximo, ¿ya? Por si acaso.
Si hacemos sus derivadas, entonces vamos a obtener la derivada segunda debe ser positiva, porque solamente tiene mínimo. ¿Está bien? Ahora sí ya estamos varios, ¿no? Ahora vamos a ver cómo están. Si ya nadie más te espera. Entonces, buenas tardes nuevamente. Si es que hay alguna pregunta, consulta, me hacen parar, levantan la mano. Creo que se puede levantar la mano, ¿no? O avisan por el chat. Me estoy chequeando. Ya. Entonces, este es un mínimo de la función. Acá tenemos este es el punto que les decía, el punto de silla. Esta función, acá, resulta que su hessiano sale menor sale negativo. Esta función sería de x cuadrado menos y cuadrado más 2. Y esta es precisamente su gráfica. ¿En qué consiste el punto de silla? El punto de silla, como podrán apreciar, en la dirección de la x es un mínimo. Es donde la función está disminuyendo, pero en la dirección de la y, desde el punto de vista de la y, ahí se ve, entonces un máximo. Entonces, cuando yo hago su derivada respecto de y, claro, va a salir su derivada igual a cero. Y cuando hago su derivada respecto de x, también su derivada va a salir cero, porque es un punto mínimo. Aquí es un punto máximo. Entonces, como es un punto mínimo y máximo a la vez, se llama esto punto de silla, precisamente por esta gráfica, que es la silla de montar. Ya habíamos hablado de eso, o también han de ver en clase. ¿Ya? Esos son entonces nuestro punto de silla, nuestros máximos y mínimos. Son puntos donde la función reduce. ¿Ya? En una cierta zona la función reduce. Entonces vamos a ver cómo calcular esos puntos. Eso lo tengo acá. Acá. Vamos a ver esta función. Esta primera función nos piden hallar los puntos críticos de esta función. X cubo más y cubo menos 3x menos 12y más 20. Entonces hay pasos para poder hacer el punto crítico. El primer paso, como siempre hemos hecho, es derivar la función. Pero ahora hay que hacerlo respecto de todas las variables. En este caso, como la función de z depende de x, de x, de y, entonces derivamos respecto de x y también respecto de y. Esta es la función que vamos a optimizar. Ya nos están dando aquí despejada la función. En otro tipo de problema, nosotros tenemos que darnos la función, nosotros tenemos que construir la función para maximizarla. Entonces, en este caso, derivamos directamente la función. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Derivada de esto respecto de x es 0, respecto de x es 0, respecto de x es 0. Derivada de 3x, 3 es constante y la derivada de x es 1. Luego derivamos respecto de y, entonces respecto de y pasa algo similar. Aquí mismo. Esto se hace 0, este se hace 3y cuadrado, esto se hace 0 porque no tiene y, esto se hace menos 12 por 1 y esto se hace 0. ¿Estamos? Esta sería entonces nuestra derivada respecto de x respecto de y. Primero, luego se forma un sistema de ecuaciones en el que nosotros despejamos el valor de x y el valor de y. En este caso se iguala todo a 0, ¿no? Igualando todo a 0. Y en este caso está a la vista la x y está a la vista la y. Entonces el 3 lo pasamos a sumar, el 3 luego pasa a dividir. Tendríamos la raíz de 3 tercios, que sería 1, y la raíz cuadrada tiene dos resultados, que serían más menos 1. Consideramos los dos resultados, las dos opciones. Ahorita vamos a ver geométricamente también qué significa. Para la y cuadrado, entonces tenemos también eso. Digo, para la y tenemos también el despeje. Menos 12 pasa a sumar, pasa a este lado a sumar, el 3 pasa a dividir, y el cuadrado pasa como raíz. Entonces tendríamos 12 tercios, que es 4, raíz cuadrada de 4 sería más menos 2. Y tendríamos entonces estos dos valores para x y y. En realidad tendríamos 4 posibilidades. Aquí tenemos un positivo negativo, más 1 y menos 1. Y el y también vale más 2 y menos 2. Entonces podemos hacer las combinaciones, las 4 siguientes combinaciones, ¿no? El 1 positivo con el 2 positivo, el 1 positivo con el 2 negativo, 1 negativo con 2 positivo y 1 negativo con 2 negativo. Esos serían los 4 puntos críticos que presenta nuestra función. Pero solamente decir puntos críticos no es suficiente, hay que caracterizar. Entonces, para caracterizar se construye el hessiano. ¿Ya? Hasta ahí ningún problema, ¿no? ¿Todos correcto? Es solamente derive la función respecto de cada una de sus variables
y igualamos a 0, formando un sistema de ecuaciones. Entonces, si hubiera que reemplazar, por ejemplo, reemplazamos en la otra, despejamos uno. Ya depende de cada uno cómo lo realice la ecuación. Lo más simple es sustitución, ¿no? Y hallamos los puntos críticos. Nos resulta que, según el hessiano, nosotros tenemos que armar una matriz con las derivadas, con todas las posibles derivadas de 2 en 2. Es decir, podemos armar la derivada respecto de xx, la derivada respecto de yx, la derivada respecto de zyx, respecto de xy, de y, de zy. Entonces, ¿cómo ordenamos para construir nuestro hessiano? Colocamos una lista de todas nuestras variables ordenado x, y, z, u, v, así. Y en el otro sentido igual, en las columnas y en las filas. Y vamos intersectando, ¿ya? Y ahí tenemos todas las posibilidades de 2 en 2. Va a haber algunos que son repetidos, ¿no? Como el xy y también el xy, ¿verdad? Se lo puede anotar como xy o yx, no hay problema. Pero ahora, lo que nos interesa a nosotros es solamente de xy. Nuestra función solo depende de xy. Y en los ejercicios la mayor parte va a depender de xy. Entonces solamente vamos a armar de 2 por 2. El de xx, xy, luego el de y. Y también aquí el de xy. Y tenemos acá armado nuestro hessiano. Entonces, para armar nuestro hessiano, finalmente hay que resolver la determinante. Sería multiplicar en diagonal positivo y en diagonal hacia la izquierda es negativo. Este xy o yx es el mismo, entonces por eso lo he elevado aquí al cuadrado. Esa sería entonces nuestra expresión del hessiano. Él nos va a definir entonces si se trata de un máximo, mínimos, o sea, puntos extremos o punto de silla. Y acá tenemos las derivadas que nos faltan, ¿no? Esta es la derivada respecto de x y la volvemos a derivar respecto de x, ¿no? Entonces vamos a tener de xx. Sería 2 pasa a multiplicar, 6x. Y este es 0. Igual acá en la y es la derivada respecto de y. Lo derivamos nuevamente respecto de y. Entonces se vuelve 6y. En el caso de la derivada de xy, esta es la derivada de respecto de x, como está acá. Entonces esto lo derivamos respecto de y. Primero respecto de x y luego respecto de y. Pero respecto de y aquí, ninguna tiene y, así que esta derivada se mantiene como 0. ¿Está bien? Entonces ahora reemplazamos nuestras derivadas, nuestra derivada segunda de x, nuestra derivada segunda de y nuestra derivada de xy a nuestro hessiano. Y esta expresión nos da lo siguiente: 36 por x y por y, 6x y 6y menos 0, 36xy. A este hessiano es donde nosotros tenemos que ir reemplazando los puntos críticos que hemos obtenido. Teníamos 4 opciones de punto crítico. Teníamos el 1, 2, el 1 menos 2, el menos 1, 2 y el menos 1 menos 2. Entonces eso lo vamos reemplazando a nuestro hessiano. Primero sería 1 por 2. 2 por 36 es 72. ¿Ya? Un valor positivo. Cuando hay un valor positivo, entonces se trata de cuando el hessiano es positivo, es un punto extremo, o máximo o mínimo. Entonces aquí resulta positivo, puede ser máximo o mínimo. Cuando reemplazo el 1 y el menos 2, acá 1 y menos 2 por 36 es menos 72. Un hessiano negativo nos está hablando de un punto silla. Ya saben, ¿no? Este punto silla, el punto que no es ni máximo ni mínimo. Que por un lado, para la x es mínimo y para la y es máximo. Aquí se puede ver. Para la x es mínimo, este puntito. Y para la y, ese mismo puntito es máximo. Entonces ese se conoce como punto de silla. No es un extremo, ¿ya? Es un punto de silla, porque es un máximo para una variable y un mínimo para otra. Seguimos. Entonces ya reemplazamos el menos 1 y el 2, también nos da otro punto de silla. Reemplazando el menos 1 menos 2,
Menos 1 por menos 2 se vuelve positivo. 36 por 2 es 72. Y como es positivo, puede ser extremo. Entonces, ¿cómo verificamos de estos dos que son extremos si es máximo o mínimo? Depende de la derivada segunda respecto de x o de la derivada segunda respecto de y. Pero aquí vamos a utilizar respecto de x. Aquí todo bien, todo bien. Ya. Listo. Entonces, la derivada segunda respecto de x era 6x. Entonces, reemplazamos nuestro valor en x. Aquí es 1 nuestro valor en x. 1 por 6, 6. Y aquí es menos 1 nuestro valor de x. Menos 1 por 6, menos 6. Entonces, cuando la derivada segunda respecto de x o solo respecto de y sea positiva, estamos frente a un mínimo. Y cuando sale negativa, estamos frente a un máximo. Estamos. Para verlo mejor esto, ahora es un poco complicado dibujar en 3D. Cuesta mucho dibujar en 3D, de modo que se entienda también. ¿Qué pasó? Eh, pero aquí tenemos una ayudita. Aquí vamos a graficar esto. No me deja ver. Vamos a ver. Listo. Esta es la función que hemos trabajado ahorita. X cubo más y cubo menos 3x menos 12y más 20. Y esta función la estamos graficando. Entonces, esta es tu gráfica. Solamente se puede rotar. Tiene una forma muy interesante. ¿Dónde está el punto mínimo que ha localizado? Hemos dicho que estaba en el punto 1, 2, menos 1, 2. ¿Verdad? Acá vamos a poder ver dos puntos de esos. Si lo ponemos desde el punto de vista de la z, miren, aquí arriba está la z, es un puntito. Aquí está la x y aquí está la y. Vamos a girar un poquito. Ahí está mejor. ¿Pueden ver? Esta es la x, esta es la y. Y estamos viendo desde arriba de la z. Entonces en el punto 1 positivo en x y 2 en y, 1, 2, hay un punto crítico. Aquí vamos a buscar un punto crítico. Y en el menos 1 en x y 2 en y también hay un punto crítico. Esos otros dos no salen porque la gráfica es muy larga y se recorta. Habría que hacer zoom menos. ¿Ya? Pero aquí quería mostrarles que se produce el mínimo. De este lado se ve mejor. Ahí está. No, de este lado no se ve. En el punto 1 y 2, un mínimo. Esta zonita es el mínimo. ¿No? Donde está la función disminuyendo justamente en esta zona. No hay menor punto que ese. ¿No? Es un extremo. En cambio, aquí habíamos dicho, ese es el punto, vamos a ver de arriba, este puntito, que es el menos 1 en x y 2 en y. A ver. El menos 1 en x, aquí está, y el 2y, tenía que salirnos un punto silla. Entonces verificamos eso en la gráfica. Y efectivamente esta parte de acá es un punto de silla. Acá. Wow. Ahí está. Esta zonita. Ahora, ¿por qué es punto de silla? Porque desde el punto de vista de la x está creciendo. Es un máximo para la x. Pero del punto de vista de la y, no se nos ve, ¿no? Ah, de este lado se nota, ¿verdad? Ahí está. Según la y, está disminuyendo hasta llegar a este puntito. Según la y, eso es un mínimo. Pero según la x, esto es un máximo. ¿No? Y aquí llega el punto más alto. ¿Ya? Entonces, para esta gráfica nos podía encontrar dos puntos críticos. Los otros dos están más arriba, pero no se puede graficar. Bueno, ahorita se puede, pero muy lejos. A ver, no se nos puede. Ahí nomás vamos a ver.
No. Aquí está el mínimo en 1, 2. Y aquí está el punto de cita, que es máximo por un lado, pero por otro lado es mínimo. ¿Ya? Así que lo van a apreciar. Eso era para apreciar el punto silla y los máximos y mínimos. ¿Estamos bien? Ese sería el primer ejercicio. Es solamente el procedimiento que hay que hacer para hallar un máximo y mínimo. Son 3 pasitos. Derivamos respecto a cada variable. Igualamos esas derivadas a cero. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Y por último, clasificamos según el Hessian. Ya, con el no creo que trabajen más que con X y Y. Así que va a ser un Hessian 2 por 2. ¿Estamos? Y ya. Vamos a ver, no hay ninguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio. No, sí, está bien. ¿Se escucha bien el audio? Sí, se escucha bien para Ah, mí. pues sí, pues sí. Ya, entonces, si no hay duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ya es uno de aplicación. Quería revisarlo, este ejercicio que les ha dado el ingeniero, como parecido. ¿No? Este de la caja. Pero si ustedes lo han revisado, el libro de Sham ya lo tiene resuelto. Básicamente, ya no hay para qué revisarlo. Digo. Pero si no se entiende, entonces voy a buscar aumentar éxito para mandarles por video. ¿Ya? Lo van a revisar. El planteamiento mm, es lo vital aquí es el planteamiento. Después ya resolver es estos pasitos. ¿Ya? Pero el planteamiento es la clave aquí para poder hacer bien el problema. En aquí lo que tienen que ustedes ubicar es la función que quieren maximizar. ¿Ya? Lo que nos dice aquí, haya las dimensiones X, Y, Z, tiene un recipiente rectangular sin tapa, tal que el volumen sea 32. Pero nos pide que la superficie sea mínima. O no, que la superficie sea mínima. Entonces no es el volumen lo que tengo que maximizar. Habla de volumen y habla de superficie. Pero me dice el volumen es 32. Ya me está dando una restricción, un parámetro. La superficie debe ser mínima. ¿Ya? Entonces la función que yo tengo que minimizar es la función de superficie. Entonces tendré que calcular el área o la superficie de toda esta caja. Si ustedes ven, la caja tiene 1, 2, 3, 4 caras paradas, verticales, y otra que es horizontal, es techada. La de abajo vale X por Y, ¿no? Base por altura. Luego esta cara vale X de base, Z de altura, y es la misma de acá atrás. Entonces sería XZ más XZ, 2XZ. Y aquí sería la base es Y, la altura es Z, entonces es YZ más YZ, 2YZ. Entonces ya teníamos la función, sería XY más 2 veces YZ, digo YX, más 2 veces YZ. Esa sería la función de superficie. Y esto que nos dan acá como volumen sea 32, quiere decir que base por, no, largo por alto por ancho, 32, ¿no? O sea, X por Y por Z es 32. ¿Estamos? Ese sería, ¿cómo se hace eso? A ver, vamos. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya? Esa sería entonces la forma de construir la función a maximizar y el volumen que sea 32, quiere decir que X por Y por Z, o sea, ¿cómo es? Base por altura y por espesor, en 3 dimensiones, X por Y por Z, su volumen, tiene que darme 32, ¿no? X por Y por Z. Esa se llama restricción. Entonces vamos a ver acá cómo aplicar la restricción en el otro problemita. Como les digo, ya está resuelto en el libro de Sham. En los ejercicios resueltos lo van a revisar cómo plantea la superficie y cómo maneja la restricción. Aquí vamos a ver otro tipo de problema que es parecido al problema de la esfera.
Aquí Sí, 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 del ejercicio 2, ¿verdad? Esa es la caja sin tapa, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces tomaría, porque estaba resolviendo, es la sumatoria sería 2xz, o sea, sumar las tapas, ¿no? Base por altura. Exacto. Cada carita, ¿ya? Base por 2, claro, sí, 2xy, 2yz, y ya que no hay tapa sería 2, no, solo sería xy, ¿verdad? XY, Sí. exacto. La tapa de arriba no tiene. Ah, ya. Sí, está bien, ya lo he pillado. Una vez que tiene la función, entonces, Ah, ¿qué ya, es la función? gracias, Auxi. No, no se preocupe. Ya. A ver, podemos verlo también eso gráficamente. A ver, vamos a ver si se puede anotar aquí en la gráfica. Vamos a ver, a ver. Nuestra función sería v es igual. Lo vamos a cambiar por z. Es xy más 2xz más 2yz. Ahora, en lugar de z, tendríamos que anotar, o sea, la función de volumen sería x por y por z es igual a 32. Para poder incluir esta restricción acá en nuestra función, entonces tendríamos que despejar de aquí la z. Y sería 32 dividido entre xy, ¿no? Entonces, en todo lo que tenga z, anoto 32 dividido entre xy. Y aquí 32 dividido entre xy. Esto va a ser, pero z. Solamente para que grafique. Bueno, no se nota. Suma, extensión. No, no se nota, creí que se iba a ver. No, a ver acá. No está muy visible la gráfica, ¿no? Para ver un máximo mínimo tendrías que alejarnos. Y ya no plotea. No, no está muy cómodo para ver aquí. Hay algunas funciones que se puede graficar y se puede entender y otras no. Acá no. Esta página es buena para hacer gráficas y para darnos una idea de cómo es nuestra función. Eso nos va a servir, pero para la siguiente. A ver, vamos a aplicarlo en este ejercicio. Eh, es, es similar al de la esfera, pero en este caso es con una elipse, un elipsoide. Es elipse por todo lado. Nos piden aquí en el problema hallar volumen máximo del paralelepípedo rectángulo que puede inscribirse en el elipsoide. Entonces, en su caso es inscribirlo dentro de una esfera. Este es el elipsoide, pero no es la función que tenemos que maximizar. Muchas veces pasa que en los exámenes o en las tareas directos se van a derivar esta función, ¿ya? Y no, eso no es lo correcto en este caso, ¿no? No es nuestro objetivo derivar esta función. Nuestro objetivo es esta es nuestra restricción, vamos a decir, ¿no? Nuestro objetivo aquí es el volumen máximo. Entonces hay que construir la función del volumen, en este caso. Igual que para la cajita, ¿ya? Decíamos, para la caja nos piden la superficie mínima. Entonces se hace x por y, es una cara, la otra cara es x por z, y por z, y se suma todo eso. ¿Ya? Esa sería la función superficie. Acá igual tenemos que construir nuestra función volumen máximo. ¿Volumen de qué figura? El paralelepípedo. El paralelepípedo es esta figura. Es base por ancho. Ancho por largo por alto. ¿Ya? En las tres dimensiones. A por B por C. Ese es el volumen máximo es el volumen de un paralelepípedo.
Entonces yo tengo que construir un paralelepípedo y sacar su volumen máximo. Si es que esto no tuviera ninguna restricción, este volumen puede crecer lo que yo quiera, podría ser infinito. ¿Ves? No podría controlar este volumen, pero para eso me dan la restricción. Esta. Porque este paralelepípedo tiene que estar dentro, tiene que ser inscrito, o sea, dentro de este elipsoide, atrapado en este elipsoide. Si ustedes lo tapan, por ejemplo, acá la z, entonces lo que queda, x cuadrado y cuadrado, ¿no? Es una elipse. Es la ecuación de una elipse. Si ustedes tapan acá la y, lo que queda, x cuadrado sobre 9 y z cuadrado sobre 36 igual a 1, también es una elipse. Y si ustedes tapan esto, también tiene otra elipse. Es decir, es una elipse en en los tres planos. Si lo quieren ver mejor, entonces podemos graficar. Eso sí se grafica porque es una gráfica pequeña nomás. Esta es muy grande. Acá. Esa es la función, x cuadrado sobre 9 y cuadrado sobre 16, z cuadrado sobre 36 igual a 1. Y ahí está. Si ustedes lo ven solamente en x, y, es una elipse. Si ustedes lo ven solamente en YZ, es otra elipse. Si ustedes lo ven acá, en XZ también es elipse. ¿Ven? Pero esto es para darnos idea nomás de cómo es nuestra figura. ¿Ya? Nuestra caja entonces tiene que entrar dentro de esta elipsoide. Nuestra caja tiene que entrar lo máximo posible, ¿no? Entonces mi caja lo tendría que poder estirar hasta acá abajo, ¿eh? A todo lo largo, hasta que choque siempre con la elipsoide. ¿Ya? Ahí adentro puede estar mi cajita. Tiene que ser puntos que estén chocando con la elipsoide. Entonces lo vamos a plantear acá a través de un gráfico. Y planteamos acá. Voy a alejar un poquito, no se tan mucho. Ahí está. Tenemos nuestra elipsoide, bueno, imaginaria allí alrededor. Dentro de ese elipsoide, chocando con la elipsoide, tengo que dibujar un paralelepípedo, chocando con cada punto del elipsoide. ¿Estamos? Ahora tengo que definir cuáles son las dimensiones de esta mi elipsoide, porque de este paralelepípedo, porque tengo que hallar su alto, su base y su largo, ¿no? ABC. Entonces, en este caso, si ustedes lo ven bien, como nuestra elipsoide está justo en el centro, bueno, por la teoría sabemos que está en el centro, pero también podemos ver en la gráfica, está centrado justo en el centro. Entonces, nuestro paralelepípedo también va a ser simétrico a los lados, o sea, va a valer lo mismo a la izquierda que para la derecha. Entonces, mi paralelepípedo va a valer para la derecha X, no, para la derecha Y, para la izquierda Y. Hacia adelante va a valer X, hacia atrás va a valer X. Hacia arriba va a valer Z y hacia abajo también va a valer Z. ¿Está bien? Eso para que podamos hallar sus dimensiones. Entonces, ¿cuál es su base? Esta línea, ¿cuánto vale eh, para mi paralelepípedo? Empezamos con esta. Esta es la más fácil, ¿no? Esta vertical, ¿cuánto vale? Resulta que mide Z por arriba y Z por abajo. En total, toda esta altura es 2Z. ¿Vamos? Para la B es este anchito. Entonces vale, en nuestro caso, 2Y. ¿Vamos? Y este largo o este espesor que tiene está en la dirección X, justamente vale 2X, 2 veces X. Entonces estas serían las dimensiones de mi paralelepípedo que está centrado en el centro. ¿Ya? Entonces multiplicamos 2X por 2Y por 2Z, sale en total 2 por 2 por 2, 8X por Y por Z. Esta sería la función a maximizar. Esta es la función volumen y esa es la que yo tengo que derivar respecto de X, de Y, de Z. Pero aquí está el punto, ¿no? Aquí deberíamos hacer tres derivadas, decimos, ¿no? Porque son tres variables, depende de la X, de la Y y de la Z. Pero en este caso tenemos también una restricción. Habíamos dicho, ¿no? Si es que no tuviera esta restricción, nuestro paralelepípedo puede crecer todo lo que quiera,
y nadie lo va a tener, o sea, su valor máximo sería un infinito. Entonces, la elipsoide nos está frenando eso. Tenemos que construir dentro del elipsoide nuestro paralelogramo. Entonces, ya tenemos la función a maximizar, que es 8 por x por y por z. De esa tenemos que hallar su volumen máximo. Y esta es nuestra restricción, la elipsoide. ¿Ya? Entonces, en los problemas de máximos y mínimos siempre les van a dar una función para maximizar, pero si tiene más variables de las que trabajamos habitualmente, la mayor parte del tiempo trabajamos con x y y, ¿no? Entonces tenemos que revisar cuáles son las restricciones. ¿Ya? Las restricciones pueden ser, por lo general, nos dan una ecuación, así que es fácil de pillar dónde está la restricción. Y en este caso lo tenemos a la vista. Y tenemos que unir esta restricción con nuestra función a maximizar. Eso es lo feito. Ahí es donde se complica un poco el problema. Nosotros tenemos tres variables, x, y, z, y una restricción. Entonces, debido a esta restricción, una de esas variables está restringida. Por tanto, nos quedan dos parámetros libres. Eso van a tener en la cabeza, ¿ya? Entonces, vamos a restringir una variable. Vamos a escoger a la z porque es la más, la ultimita, ¿no? La x y la y es con la que más trabajamos. Entonces la z lo vamos a restringir, vamos a despejar la z de nuestra restricción. Para eso lo vamos a multiplicar por el común denominador, que es 144. Aquí queda 16, 144 entre 16 quedan 9, 144 entre 16 queda 4, y 144 por 1 es 144. Pasamos estos dos a restar, ¿no? Menos 16 menos 9, y la raíz cuadrada. Esa sería nuestra restricción despejadito. Y esta variable que estamos restringiendo lo vamos a reemplazar en la función. Era 8 por x por y por z. Entonces ahora reemplazando queda 8 por x por y por toda la restricción. Entonces, nosotros tenemos que... Vamos a ordenar esta función un poquito más para poder derivar. Ahora, si yo derivara, por ejemplo, ahí tal y como está, no hay problema. Se puede derivar respecto de x, pero aquí hay una x y aquí adentro hay otra x. Entonces tendría que ser regla de la multiplicación. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. O sea, un poquito largo. Para evitarme cito, lo estoy metiendo esta xy acá adentro. ¿Ya? Para meterlo dentro de la raíz se eleva al cuadrado. ¿Ya? Y lo distribuimos. Entonces xy cuadrado por 144, x cuadrado y cuadrado. Por el 16 sería x cuarta y cuadrado. Y por el 9y cuadrado sería x cuadrado y cuarta. El 8 lo dejo fuera porque es una constante y es fácil de derivar, ¿no? Se va a quedar afuera también. De adentro vemos si no se puede factorizar nada más. 144, 16 son pares, pero el 9 no. Ahora el 9 se divide entre 3, el 144 también, pero el 16 tampoco. Entonces ya no se puede simplificar nada más. Los números ya no se puede sacar, ¿no? Entonces vamos a proceder a optimizar. Esta es la función ahora que ya tiene incluida mi restricción. ¿Estamos? Esta función ya tiene incluida la restricción. Ahora sí se puede maximizar. Ahora sí tiene un límite. Entonces vamos a derivar. Para la derivada, como es una función dentro de otra función, la x cuadrado, la x cuarta, la x cuadrada están dentro de una raíz. Entonces hay que hacer la derivada por regla de la cadena. ¿Ya? Entonces derivando respecto de x, el 8 se queda afuera porque es una constante. ¿Ya? La derivada de una raíz cuadrada habíamos visto que era 1 sobre la raíz cuadrada. ¿Ya? O sea, la derivada de la raíz de algo es 1 sobre 2 veces la raíz de algo. ¿Ya? La raíz se copia tal y como está. Y ya hemos derivado la raíz. El 8 se queda afuera. Derivada de la raíz es esta parte. 1 sobre 2 veces la misma raíz. Luego,
derivamos lo que está dentro de la raíz. Entonces sería el x cuadrado, su derivada de x cuadrado es 2x. 2 por 144 es 288. X y y cuadrado. Luego acá sería menos 16, el x cuarta, el 4 pasa a multiplicar, sería 64x cubo por y cuadrado. Y acá la derivada de x cuadrado sería 2 por 9, 18x. 18x y el y cuarta se queda porque es constante. Listo. Ahora esto lo podemos ordenar lo mejor posible. Vamos a resumir. Aquí el 8 y el 2 se puede simplificar. De arriba todos son pares. Entonces podemos aprovechar para factorizar el 2. Aquí el 8 entre 2 quedó 4. Este 2 es factorizado de aquí adentro. De los 188 divide entre 2, 144. Divide entre 2, 32. Y divide entre 2, 9. Listo. Ahora lo ordenamos un poquito más. Aquí adentro también hay varios comunes. De hecho, la xy que lo he metido también debería ser común. Aquí está la xy cuadrado. Aquí hay una x y aquí hay y cuadrado. Aquí hay una x y aquí hay un y cuadrado escondidito. Ya, entonces lo vamos a sacar el xy cuadrado de toditos. Aquí sale el xy cuadrado, se queda solito 144. Si le quito el xy cuadrado, va a quedar un x cuadrado. Ya, de las 3x le quito mitad, me quedan 2. Y acá le quito el xy cuadrado, le quito la x, le quito 2y, se me va a quedar y cuadrado también. Esa sería entonces mi expresión de la derivada de x, toda esta expresión. Esta expresión luego la tenemos que igualar a 0. Pero antes hay que obtener también la derivada respecto de y. Entonces, de manera similar, ustedes lo pueden revisar si es realizado. El 8 sale afuera porque es constante. Luego es un medio o 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Ya? La derivada de una raíz así. Y se deriva después todo lo que está dentro. Lo que está dentro respecto de y, ahora sería y cuadrado, sería 2y. Por 144 es 288y. La x cuadrado es constante, se va a salir. ¿Ya? Entonces lo pueden revisar esta derivada y reduciendo sale algo parecido a la anterior. Ahora sí, el BY entonces finalmente lo vamos a igualar a 0. La derivada del volumen respecto de X, la derivada del volumen respecto de Y, las igualamos cada una a 0. Entonces aquí, ¿cuál es el truco? Para no estar trabajando o molestándonos mucho con los denominadores, automáticamente todo denominador va a multiplicar y se hace 0. ¿Ya? Para evitarnos problemas. Y además, esto que está multiplicando aquí adelante también puede pasar a dividir y también se hace 0. ¿Ya? El que estaba dividiendo a todos pasa a multiplicar por 0, se hace 0. Y el que estaba multiplicando a todos pasa a dividir y también se hace 0. Entonces nos quedaría esta opción. 144 menos 32x cuadrado menos 9y cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Esta es la derivada, ¿no? Esta es la derivada enterita. Esa es la parte reducida de la derivada que nos interesa para hacer el sistema de ecuaciones. Luego, el BY también le igualamos a 0. Todo el denominador lo pasamos a multiplicar, se hace 0. Esta parte que está multiplicando también la pasamos a dividir, se hace 0. Y esto es lo que nos queda, lo que nos interesa también para resolver un sistema de ecuaciones. Finalmente entonces vamos resolviendo. Bueno, yo lo he hecho así rápido para ahorrar espacio, pero lo que pueden hacer es despejar la y reemplazarla acá, por ejemplo. Pasarlo todo al otro lado, ¿no? Pero aquí miren, había menos 9y menos 9y cuadrado. Entonces a mí lo que me convenía era restarlo miembro a miembro. He restado miembro a miembro la 1 menos la 2. 144 menos 72 quedaría 72. 32 negativo menos 8. O sea, menos 8 negativo, menos por menos se va a hacer más. Entonces, menos 32 más 8, menos 24, x cuadrado. Menos 9y cuadrado, menos 9y cuadrado, menos 9 se vuelve más. Entonces, menos 9y cuadrado más 9y cuadrado, 0. Desaparece. Y aquí puedo despejar la x. Da lo mismo, hubiera dado lo mismo si es que hubiera despejado de aquí la y cuadrado y lo hubiera reemplazado acá. Entonces salía exactamente el mismo resultado. Entonces obtenemos el valor de x cuadrado, pasamos esto al otro lado a sumar.
El 24 va a pasar a dividir, sería 72 entre 24, sacamos raíz a los dos lados y nos sale raíz de 3, más menos raíz de 3. Pasamos al punto Y. Una vez que ya tengo el punto X, entonces escojo una de las ecuaciones para reemplazar y voy a obtener Y. La más cortita es esta, ¿no? Porque esta es muy larga. Entonces acá vamos a reemplazar el X cuadrado. Entonces el X es raíz de 3. Al elevar al cuadrado sería 3. Solo 3. Entonces elevando raíz de 3 al cuadrado sale 3 por 8, 24. 72 menos 24 es 48. El 9 va al otro lado. El 9 viene aquí a dividir. Aquí cambia de signo porque pasa a sumar. Y aquí el 9 pasa a dividir. Entonces pasa 9 y sale 16 tercios. Raíz cuadrada sale esto. Pueden verificar en la calculadora. Y más o menos porque es una raíz cuadrada. Y por último, ¿se acuerdan que habíamos restringido nuestra z? Acá. Entonces en la ecuación donde hemos restringido la z también tenemos que reemplazar nuestra x y y obtenidos para obtener la z. Entonces reemplazo en la ecuación donde está restringida la z, la x al cuadrado que sería 3. El número que me hacía en y al cuadrado sería esto. Es ya 4 tercios raíz de 13, ¿no? Entonces sería 16 novenos por 3. Y reduciendo sale raíz de 48. Si lo hacen con el cálculo sale 4 raíz de 3. Esos serían entonces mis tres valores. Sale de este sistema de ecuaciones. En este caso obtenemos 2, porque la otra la tenemos restringida. Y reemplazamos esas dos en mi ecuación restringida para obtener la tercera. ¿Estamos? Entonces ya tendríamos las tres variables x, y y z. Pero ese no es el resultado. Estos solo son los puntos. Aquí me falta, ¿no? Ese debe ser más menos. Perdón. Estos solamente son los puntos donde se está haciendo máxima la función. Lo que me ha pedido el problema es el volumen máximo. Entonces voy a calcular el volumen con estos tres puntos. El primer punto del x es raíz de 3. El segundo punto es el 4 tercios raíz de 3. Y el último punto es 4 por raíz de 3. El y. X, y, z. Perdón. Aquí. Entonces procedemos a multiplicar. Base por altura por espesor o por largo. Y nos quedaría 8 por raíz de 3 por 4 tercios raíz de 3 por 4 raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 es 3, divide entre 3, chao. 8 por 4, 32 por 4, 128 por raíz de 3, 128 raíz de 3. Ese sería entonces el volumen máximo para un paralelogramo que está dentro de un elipsoide. Eso quiere decir que dentro de este elipsoide puedo dibujar un paralelepípedo, que un cuadradito, un rectangulito. ¿Eh? Se puede dibujar dentro de este elipsoide. Y el volumen máximo que puedo obtener es el que hemos obtenido acá. Sus dimensiones también ya las tenemos. Habíamos dicho que para él, su altura, por ejemplo, su A es 2z. Entonces, si me pidiera las dimensiones, yo puedo decir 2 por z. Y z, su valor es 4 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, su altura, que es 2 veces esto, sería 8 raíz de 3. Con eso ya tendríamos las dimensiones, pero el problema nos pide calcule el volumen máximo. Ese sería entonces nuestro trabajo. En el problema 3 también, ¿no? Aquí como lo tiene, de un paralelepípedo inscrito dentro de una esfera de radio R. Entonces, solo lo único que cambia aquí es que tienen su radio R. Ustedes tienen que escribir la ecuación de la esfera. X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. No, más Z, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. Y restringir una, esa va a ser su restricción. El volumen del paralelepípedo sería lo mismo que está acá. Ese sería lo mismo análisis. Pero tiene que ser dentro de una esfera ya también. ¿Ya? Ahora, no sé si sería tan necesario verificar si es máximo o mínimo, ¿ya? Por dos razones, ¿no? Uno, no es que me dé flojera, ¿no? Sino que la derivada de acá es muy larguita.
La derivada respecto de x, habría que derivar otra vuelta respecto de x para ver si es un máximo. O la derivada respecto de y, habría que derivar otra vuelta respecto de y. O la derivada respecto de x respecto de y, o sea, xy. Y sacaríamos el hessiano, pero es un proceso largo. Ahora se puede deducir por razonamiento. ¿Ya? ¿Cuál sería el volumen mínimo que puedo dibujar dentro de esta esfera? Digo, dentro de este elipsoide. Puedo dibujar un rectangulito bien delgado con una altura muy pequeña, ¿vale? O puedo dibujar aquí un cubito, un cuadradito chiquitito, o sea, su lado por lado por lado, que sean muy chiquitos. Prácticamente su volumen puede llegar a ser cero, a eso me refiero. ¿Sí? Puede ser un paralelepípedo que tenga esta altura, pero que su cuadradito, su área sea muy chiquito. Entonces el volumen se hace mínimo, también se hace cero. O sea, el volumen mínimo que puedo tener aquí es cero. Y eso no es el problema, ¿no? No nos piden eso. Nos piden el máximo que puedo involucrar acá. El máximo es cuando mis puntos están chocando con mi elipsoide. Pero tampoco puede ser cualquiera. Podría dibujar un cuadradito aquí chiquito y de este ancho, ¿no? Pero no, nuestro elipsoide máximo era más alargado en la Z. ¿Ya? Entonces, eso ya es el análisis, ¿no? Hay un volumen máximo que puedo involucrar aquí sin salirme de la elipsoide. ¿Ya? Y por eso no es tan necesario hacer un análisis de máximo mínimo. Este es un volumen máximo. El mínimo de este problema sería cero. Por eso decía, no, tienen que corregir acá que les pide el volumen mínimo, pero es el volumen máximo. Máximo. A eso sería entonces, compañeros, una breve explicación de cómo se hace este procedimiento. Este último lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, está en el libro. Es una demostración, solamente sería que lo revisen. Está basado en el teorema de Taylor. Ya antes les había mandado un ejercicio del teorema de Taylor, solamente hay que eh, hacer algunas asunciones. El libro de Schaum, de hecho les he pasado al grupo. Acá. Mira, a ver, este librito, lo he vuelto a resubir este ultimito. Este, este. Ahora también, si es que no lo quieren descargar todo el libro porque está pesadito, son 77 megas, ¿no? Pueden descargar solo el capítulo 8. En el capítulo 8 es donde está la aplicación de derivadas parciales. Aquí está vector tangente, vector normal, hay probabilidades resueltos, hay también algunos resueltos de ustedes en su práctica en este capítulo. Oh, no, me he olvidado tal vez. No, ya, pero igual ya hemos terminado también la clase. Eso, antes de salir, ¿no hay alguna duda, pregunta, comentario? De eso consiste máximos y mínimos relativos. Es la aplicación mismo que hemos visto, máximos y mínimos, solamente que el problema está en el planteamiento. ¿Ya? O sea, más se tarda en plantear el problema. Resolver son ya pasos metódicos. Es derive igual a cero, despeje x, despeje y se emplaza en la función a maximizar. Eso es todo el procedimiento. Ahora, el hessiano también. El hessiano sería el extra, digamos acá, ¿no? El hessiano para ver si es máximo mínimo o tal vez para ver si es un punto de silla. Entonces, eso es lo extra. Ese procedimiento es metódico, es matemático. Lo que tienen que tener cuidado es en el planteamiento, ¿no? Entonces aquí, como decía el compañero, si es que no tiene la tapa de arriba, su superficie sería la parte de abajo XY y las caras del costado serían YZ, XZ, YZ y XZ, ¿no? No tiene la cara de arriba. Entonces esa es la función que se maximiza. Y luego la restricción sería, ¿dónde estaba? Ah, sí. Esta sería la función, el XY, la tapita de abajo, 2x por z, 2y por z. Este es el z despejado de esto, ¿no? El volumen es igual a x por y por z, ¿no?
en este caso. Entonces el X por Y por Z me va a dar el volumen que nos habían dicho que era 32. Esa sería mi ecuación de restricción. Ya es un máximo volumen que puedo ocupar. De aquí despejaría una de las variables, escojo la Z, entonces el XY pasa a dividir. Y sería 32 sobre XY, 32 sobre XY. Y esa función que tiene puro XY es mi función A maximizada. ¿Eh? La función de superficie que la podemos llamar S. De superficie, ¿no? Eso es lo que hay que... Ah, no, no hay que maximizar, hay que minimizar. Sí, sería tener la menor superficie posible, ¿no? Eso para su problema de aplicación. Listo, entonces si no hay dudas, si se entendió, la explicación por PDF. O sea, ¿cuál explicación? ¿La del último problema? ¿O la del... o lo que hoy estamos ahorita explicando en los ejercicios? Del último Oxid del 4. ¿Del 4? Eso Ah, sí, está sí. en el show, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, Ah, vamos a ya. chequearlo. Lo tengo por acá abierto, creo. Acá está. Es la página 134. El capítulo 8 es la página 169. Lo vamos a ver. Aquí está. Lo que estaba pensando hacer era subir el video. Estoy recién averiguando esto para subirlo al YouTube para que ahí se pueda ver también. Acá está, ¿no? El repaso de máximos y mínimos. No sé por qué está rayado. Aquí está el hessiano, aquí está las derivadas iguales a cero, aquí está la explicación, ¿no? Si el hessiano es mayor a cero y la derivada segunda es menor a cero, entonces es un máximo, ¿no? Y es un mínimo si es que la derivada segunda es mayor a cero, ¿no? Estos multiplicadores de Lagrange todavía recién lo van a ver, pero es más rápido, ¿no? De lo que hemos hecho. Acá está, vamos a